Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejoves. Hoy jueves 17 de diciembre y estaré con ustedes unos días en reemplazo de Josefina Tausen. Vamos a darle la bienvenida a Oscar Vidarte, que le toca el día de hoy. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente contigo. Buenas tardes, igual un placer tenerte de nuevo por acá. Muy bien, nosotros a esta hora de la tarde vamos a ver los titulares de hoy. Vladimir Putin, presidente ruso, rechazó cualquier injerencia extranjera en los asuntos políticos y en el futuro de Siria y dijo que es prácticamente imposible llegar a un acuerdo con los actuales dirigentes turcos. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, será juzgada en Francia por presunta negligencia cuando era ministra de Economía. Lagarde anunció que no dimitiría como directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Y una empresa canadiense vende aire embotellado en China debido a los altos índices de contaminación registrados en ese país. Cada lata tiene un costo de venta entre 14 y 20 dólares. Bien lo dicho, vamos a empezar con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Christine Lagarde, quien será juzgada por presunta negligencia en la indemnización millonaria concedida por el Estado francés al empresario Bernard Tapie en el 2007, cuando ella era ministra de Economía. Lagarde fue imputada en agosto del 2014 por supuesta negligencia en la designación de un tribunal de arbitraje privado que concedió una indemnización de 403 millones de euros al empresario, conocido también por su amistad con el entonces presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy. Tras casi 2 décadas de litigios durante el mandato presidencial de Sarkozy, el gobierno decidió que resolviera el caso un tribunal de arbitraje que falló contra el Estado y a favor de este empresario. Cuando se conoció su imputación, Lagarde anunció que no dimitiría como directora gerente del FMI, instancia que la respaldó. De confirmarse su culpabilidad, Lagarde se enfrentaría a una pena de hasta 1 año de cárcel y 15.000 euros de multa. Sin embargo, pese a ese escándalo y a todo lo que significa, Oscar, el Fondo Monetario le ha dado su respaldo, ¿no? Y ella dice que puede continuar con su labor como directora de este importante ente financiero, ¿no? Sucede que es un caso extraño, porque en principio, ella ha cumplido el resultado de un arbitraje, es decir, ella como ministra de Finanzas ha validado un arbitraje, en ese sentido no debería haber ningún problema. El problema surge porque este empresario ha sido, también investigado, y es más, hay un fallo de hace un par de semanas en donde se le obliga a este empresario devolver justamente esos 400 y pico millones de euros que ganó producto de arbitraje. Y además, debido a que este empresario tiene vínculos muy importantes con el gobierno de Sarkozy, a tal punto que se especula que él ayudó o apoyó en la elección del 2007 que favoreció justamente a Sarkozy. En este sentido, lo que presupones es que también hay un vínculo con algunas autoridades al máximo nivel, en este caso con la ministra que dio su ok, aunque la respuesta de Lagarde ha sido más bien cuestionando al primer ministro, mejor dicho, al jefe de gabinete de Sarkozy. Entonces, la verdad es que es un enredo. No me parece muy claro que Lagarde pueda estar implicada directamente. Claro. Sin embargo, el simple hecho de haber validado algo que años después ha sido cuestionado por la misma justicia, de alguna manera también le implica o la salpica de alguna forma. Pero de ahí a que ella esté implicada en un acto de corrupción, eso me parece que es otra historia. Claro, además eso se podría traducir en todo el respaldo que está recibiendo por parte de sus colegas, ¿no? De la institución que ella representa, una institución que además siempre ha estado envuelta en escándalos. Recordemos Strauss-Kahn con el escándalo de la mujer. Y franceses todos. Franceses todos, ¿no? ¿Qué pasa? Es mucho poder, el dinero, todo rodeado hace que quizás más relacionados con los escándalos y denuncias. Bueno, lo cierto es que Lagarde, no solamente tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional y de sus colegas, sino que además, acordémonos que Lagarde ha tenido un papel medianamente exitoso al frente del Fondo Monetario. Acordémonos que hace un par de años el Fondo Monetario, sobre todo luego de la crisis del año 2007, fue muy criticado en torno a el papel que jugaba básicamente defendiendo el modelo económico existente, el modelo económico neoliberal existente. Bueno, fue muy criticado y más bien Lagarde ha dado muestras de autocrítica a lo que no se veía en el Fondo Monetario. Ella, por ejemplo, ha dicho que mucha austeridad debería ser la norma, ha sido autocrítica con el papel del Fondo Monetario en algunos escenarios, por ejemplo, en el escenario griego. Así que tengo la impresión que a pesar de que no hay muchos cambios en el Fondo Monetario y menos en el sistema financiero internacional, ella ha mostrado una posición mucho más crítica a lo que por lo menos en los últimos 20 años no se veía del Fondo Monetario Internacional.
Muy bien, nosotros vamos a continuar con más información y vámonos ahora con Vladimir Putin, que ha arremetido nuevamente contra Turquía ante la negativa de este país de disculparse por el derribo del avión ruso Su-24, hecho que Putin considera como un acto hostil. Afirmó también que no permitirá ninguna injerencia extranjera en Siria. La oposición siria y las fuerzas rebeldes eligieron al exministro Riyad Iyad como coordinador para las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Bashar al-Assad, según informó la agencia Reuters citando una publicación de una cuenta de Twitter. Esta decisión fue tomada en la reunión que los grupos tuvieron en Arabia Saudita la semana pasada, que culminó con la creación del llamado Consejo Supremo de 32 miembros. El exfuncionario del gobierno sirio, luego de ocupar una jefatura por 2 meses en el 2012, desertó y huyó a Jordania para unirse a la oposición. Mientras tanto, las fuerzas gubernamentales se siguen enfrentando a los rebeldes, arrebatándoles áreas que han estado en su poder. La televisión siria mostró imágenes de una base aérea cerca de la provincia de Damasco que el ejército recuperó de manos de un grupo de insurgentes que se habían apoderado el mes pasado. Y a pocas horas de llevarse a cabo la tercera reunión internacional para continuar con las conversaciones para encontrar una solución a la guerra interna que vive Siria, el presidente ruso Vladimir Putin en su conferencia anual dijo que la única forma de resolver la crisis en ese país es mediante una solución política. Consideramos que en primera instancia esto es posible y en segunda no existe otro medio de solucionar esta situación. Solo el pueblo sirio puede decidir quién lo va a gobernar. Putin dijo que hará todo lo posible para solucionar esta crisis e intentará que la solución sea aceptada por ambas partes, pero rechazó tajantemente cualquier injerencia extranjera sobre quién debe gobernar Siria. He dicho en repetidas ocasiones y quiero reiterarlo de nuevo. Nunca aceptamos que alguien, sea donde sea, le imponga al otro cómo y dónde debería gobernar. Asimismo, dijo que Rusia seguirá manteniendo actividad militar en Siria mientras lo necesite. En otro momento de su conferencia, el mandatario de Rusia amenazó a Turquía de derribar sus aviones si invaden espacio aéreo sirio y que no existe alguna esperanza de mejorar las relaciones con Ankara luego del derribo del avión de guerra ruso el pasado 24 de noviembre. Muy bien, pues una tensión realmente importante entre Rusia y Turquía, y con el tema de Siria y sobre todo la participación ya más activa de Rusia en este conflicto que ya lleva más de 3 años y que pese a todo continúa, ¿no? Con el sufrimiento del pueblo sirio que sigue huyendo de ese país, y pese al invierno de Europa cruzando el Mediterráneo buscando una oportunidad. Así que yo no sé en qué va a quedar realmente, Oscar, el tema de Rusia con Turquía, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición de Erdogan? Esta entrevista ha sido sumamente interesante porque ha tocado diferentes temas. Habló de Siria, de Turquía, de Ucrania, inclusive habló de los candidatos republicanos. De Trump habló, ¿no? Que inclusive tuvo palabras bastante favorables acerca de Donald Trump. Una persona con mucho talento, que ha dicho, ¿no? Pero que en general habló bien de todos los candidatos. Dijo, yo me voy a llevar con el ser elegido presidente. Pero extraño que le preguntamos a Trump y dijo, bueno, una persona de mucho talento, algo que creo que no vas a escuchar muy fácilmente en Occidente. Pero bueno, sobre el tema turco, yo creo que es comprensible, totalmente comprensible, pues, la rabieta que está mostrando, pues, el gobierno ruso. Es decir, una rabieta comprensible en tanto, pues, quedan muchas dudas en torno a la situación o la coyuntura en la cual fue derribado, pues, este avión, pues, ruso. Un avión que había pasado por espacio muy pequeño turco, que obviamente... Claro, la pregunta es, si ese avión hubiera sido de otro país, digamos, estadounidense, ¿Turquía hubiera actuado de la misma forma? Claro, es cierto que Turquía hace un par de semanas atrás había hecho algo similar, pero derribar un avión son cosas mayores, más aún cuando estamos hablando de Rusia y del poder de Moscú. Así que yo creo que el reclamo es válido. El problema es qué puede hacer Putin más allá del reclamo o del discurso, pues, confrontacional. No puede hacer mucho, digamos. O bajarse un nuevo avión. En principio no puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque un contexto donde la economía rusa está bastante afectada, en donde las sanciones por parte de Europa y de Estados Unidos son muy importantes. El mercado turco es uno de los principales mercados rusos. Entonces, lo que puede hacer es, de alguna manera, bloquear políticamente la relación, impedir el turismo ruso, que para Turquía es una fuente de ingresos importante, pero más que eso no puede hacer. Me recuerda a la situación de Europa sancionando a Rusia, pero con sanciones muy light, en tanto
ellos dependen del gas ruso en gran medida. Así que no pueden hacer mucho. El temor es el que tú señalas. El temor es que se pueda dar otro incidente militar y entremos a una dinámica de incidentes sin consecuencias bélicas entre países. Porque mañana más tarde un avión turco invade unos kilómetros o metros de territorio sirio, Rusia utiliza la fuerza que tiene en Siria para derribarlo y le va a plantear lo mismo a Erdogan. Y ahora tú, Erdogan, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a atacar? Yo básicamente ataco un avión en territorio sirio y además mis fuerzas están ayudando a las fuerzas oficialistas sirias. Así que yo tengo todo el respaldo del derecho internacional para hacer lo que hice. Así que a mí mi temor es que esto pueda trascender a una dinámica mucho más peligrosa de incidentes bélicos sin consecuencias, pues, que puedan terminar en un conflicto entre los estados y que puedan incluir a otros estados, porque acuérdate que Turquía es parte de la OTAN. Dime, pero ¿tú cómo ves la participación rusa? ¿Realmente es que recién se involucra? ¿Es el papel que ellos querían tener en ese momento, en ese conflicto? La participación de Putin es totalmente activa, ¿no? Ahora dice que no va a permitir que nadie quiera meterse en los asuntos internos sirios, que ellos deben decidir quién los debe gobernar, tres años después de guerra. Yo creo que un aspecto central para analizar el posible éxito de la intervención rusa va a ser el hecho que haya un acuerdo político en Siria entre las partes. A eso busca básicamente Rusia. Rusia sabe, y lo ha dicho además el presidente Putin, que el problema de Siria es primero político, luego militar. No puedes enfrentarte al Estado Islámico, no vas a poder derrotar al Estado Islámico si no solucionas primero el conflicto civil sirio. Así que yo creo que lo que tratan es de lugar un punto medio, dejar, y ya lo está logrando, que Occidente, Estados Unidos y Europa dejen su intransigencia de una Siria sin Bashar al-Assad a una posición más flexible, más intermedia, en donde puede haber una transición con Bashar al-Assad. Si Putin logra un acuerdo que denote algún tipo de cesión por parte de Occidente y un acuerdo que ponga fin al conflicto civil y que por tal medida se puedan concentrar todas sus baterías a enfrentarse al Estado Islámico, yo creo que es un éxito también de Putin y de la política rusa en Siria. Ahora, hay elementos negativos. Uno, que no sigue ese acuerdo, y dos, lo que ya estamos viendo, que el Estado Islámico también ha encontrado en Rusia a un enemigo, como sucedió con el avión que derribaron en Egipto. Muy bien, vamos a continuar con las informaciones aquí en Perú Mundo. La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia informó que 1 de cada 8 bebés nació este año en zonas de conflicto. Los países afectados por guerras como Afganistán, la República Centroafricana, Irak, Sudán del Sur, Siria o Yemen son los que registran la mayor cantidad de estos nacimientos. Según la UNICEF, cada 2